Para esto podemos observar ahí que, de acuerdo a la planificación, estamos dentro del bloque 4 y la unidad 5, Física Moderna 1. Dentro de las fechas comprendidas, estamos en la tercera semana de este cuarto bloque y dentro de esta unidad tenemos sus respectivos objetivos generales y el objetivo específico. Dentro de los objetivos generales o de unidad podemos ahí ver que también podemos identificar por medio de los avances científicos que han influido en la evolución cultural de la sociedad en relación a la materia de física. Ahora vamos a ver un tema que tiene que ver directamente con este objetivo, ya que desde hace mucho tiempo hubo varios científicos que hablaban acerca de física y de sus leyes. Sin embargo, al evolucionar la sociedad, se han ido viendo que hay ciertas cosas que no se contemplaban antes y que ya en nuestro siglo empezaron los científicos a descubrir como errores o como tal vez complementos para que sea mejor la teoría. También en cuanto al objetivo específico, también podemos ahí observar que habla acerca de las partículas y las fuerzas que describen a la física en cuanto a los fenómenos, como se habla algún momento de la física cuántica, que es otra de las cosas que tal vez la física no puede explicar en la normalidad, sino que tiene que ser un capítulo específico a la física cuántica. También dentro de esto tenemos que ver que hay sus respectivas destrezas e indicadores. Dentro de las destrezas tenemos que ahí vamos a determinar, por ejemplo, las partículas elementales y los fenómenos que tienen que ver con esta parte de la física. Y también en cuanto a los identificadores es que podemos argumentar mediante el modelo estándar esta física, es decir, este conocimiento que vamos adquiriendo. Sí, esto sería. Por el momento estaría la asistencia a la planificación, las fechas, los objetivos, destrezas e indicadores. Ya, ahora vamos a irnos al documento de esta semana. Y el documento de esta semana, veamos dónde está. Y ya, aquí está. Entonces, en el documento de esta semana tenemos que el tema habla acerca de las limitaciones de la física clásica, justamente lo que estábamos viendo. En estas limitaciones de la física clásica tenemos que tomar en cuenta que hubieron ya científicos que hablaban de algunas cosas, algunos fenómenos, pero ciertas cosas no podían explicarlas. De tal manera que con el tiempo se fueron viendo que habían fallas y se tenía que complementar con otra explicación. Tenemos dos deberes básicamente que son muy fáciles para esta semana. El primero es hablar de las características del sonido y de las características atribuidas a la luz. Hablando de que hagamos un cuadro en el cuaderno con estas características, es justamente este cuadrito de aquí. Solo eso hay que hacer en este deber. Es decir, transcribir estos cuadraditos de aquí, el único que habla de las características del sonido y otra de las características atribuidas a la luz. En el primer caso hablamos de esto y en el segundo caso el deber que tiene que ver con lo que se realice un resumen en cuanto a las limitaciones de la física clásica. Eso es lo que ya está subido al Edmodo y se puede presentar hasta este domingo a las 6 de la tarde, el domingo 9 de mayo hasta las 6 de la tarde. Bueno, entonces después de esto vamos a ver el material que se ha preparado para la clase, para continuar con la clase. Y aquí
en el material que se ha preparado, vamos a colocar. Ya, ahí está. Bueno, entonces el cuarto bloque, limitaciones de la física clásica. Y vamos a ver que inicialmente teníamos, permítame un rato. Ya, entonces habla acerca de que la semana anterior estábamos viendo las transformaciones de Galileo y aquí habla acerca de las ecuaciones de Newton que constituyen esto la base de la mecánica clásica, pero también habla de las ecuaciones de Maxwell y esto estamos hablando de los años 1870 más o menos, que pusieron el último cimiento a la física del siglo XXI. Dice ahí, sin embargo, hay que tomar en cuenta algo muy importante, que también fueron, sin saberlo, el punto de inicio de una de las grandes revoluciones de la física del siglo XX. Ahí habla de que, por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell configuraron de manera definitiva el carácter ondulatorio de la luz. Tenemos que tomar en cuenta aquí que ya vamos estudiando 2 capítulos acerca de la luz y ustedes recordarán la reflexión, la refracción y algunos otros términos que habíamos visto en el capítulo anterior o en el bloque anterior, de tal manera que aquí les menciona que permiten calcular de forma teórica, por ejemplo, la velocidad de la luz en el vacío. Sin embargo, vamos a ver que hay una parte que no tiene mucha explicación en cuanto a los primeros científicos que vieron esto, o lo que estamos ahorita analizando. Dice que la visión fundamentalmente mecanicista de los físicos del siglo XIX les hizo formular hipótesis sobre la naturaleza de la luz. Estas hipótesis estaban basadas en que iban a comparar la luz con las ondas mecánicas conocidas en ese momento, por ejemplo, las del sonido. De este modo se atribuyeron a la luz características similares a las del sonido, que es justamente el deber que tenemos ahora, ese cuadrito en donde está lo del sonido y lo de la luz. Sin embargo, hay una parte aquí que no es muy convincente en cuanto a la teoría de estos físicos. Dice, como secuencia de estas hipótesis, se hizo necesario suponer la existencia de una misteriosa sustancia. Esta sustancia se llamaba el éter. Estas características del éter, pero ojo que ahí dice misteriosa sustancia. Entonces, estamos hablando de que ellos suponían que en una sustancia así iba a tener estas características la luz. Y claro, nosotros nos ponemos a pensar que no es algo que haya sido físico o real, sino simplemente una sustancia que se estaban inventando para decir que tal vez en esas características la luz iba a darse de esta manera como ellos estaban planteando en ese momento. Entonces, ahí habla de estas, por ejemplo, dice características que eran casi contradictorias y decía que no debía de tener masa, puesto que la luz viaja en el vacío. Debía de tener propiedades elásticas propias de un sólido, puesto que transmitía las vibraciones transversales inherentes al movimiento ondulatorio de la luz. ¿Ya? Entonces dice, otra de las consecuencias de esta visión que está hablando aquí fue la necesidad de considerar un sistema de referencia. ¿Sí? Este sistema de referencia en cuanto al electromagnetismo, el sistema del éter. Pero habla de este éter, de este sistema, se considera como único en el que la velocidad de la luz era c,
Recordarán ustedes que la ecuación de la energía es masa por velocidad de la luz al cuadrado. Es decir, E es igual a m por c al cuadrado. A esta c es a la que se refiere aquí, en donde dice de la luz era c. Y el único en el que se cumplía la ecuación de Maxwell tal como estaban escritas. Era un sistema de reposo absoluto, por lo que cualquier velocidad medida respecto a él sería una velocidad absoluta. Esta es la parte que a la vez era un descubrimiento para ese entonces, pero a la vez era algo que no se podía fijar como una teoría para todo. ¿Por qué? Porque solo hablaban de esta sustancia que era el éter. Pero este éter era una sustancia que no simplemente estaba inventada, era una sustancia misteriosa, supuestamente que ahí iba a pasar o a darse todos estos fenómenos y que en estos fenómenos iban a ser igual a los del sonido. ¿Sí? Bueno, entonces, pasando a la siguiente, hablamos de las características del sonido, todo lo que ellos llegaron a decir de acuerdo a lo que se había experimentado hasta ese entonces. Dice, en cuanto al sonido, las ondas sonoras necesitan un medio mecánico para propagarse, es decir, el aire. Solo se pueden propagar en el aire las ondas sonoras. También habla, así como las ondas sonoras se propagan en el aire, decían que la luz tiene esas características en el éter. Asimismo dicen que las ondas sonoras se propagan con una velocidad fija respecto a su medio de propagación, el aire. Todo respecto al aire en cuanto al sonido. ¿Sí? Y la velocidad del sonido es un sistema que se mueve con respecto al aire. Puede hallarse a partir de la fórmula clásica de edición de velocidades. A propósito de esto, una pregunta por un 10 en actuación. ¿Qué es más rápido, el sonido o la luz? El sonido, dicen. ¿Ya? ¿Quién tiene otro criterio? La luz, Ya, ¿por qué? porque según, no me acuerdo, un estudio de un científico, la luz es más rápida que el sonido. O sea, tiene una velocidad más, algo así. Ajá, sí. Por eso cuando queremos irnos al espacio, siempre los científicos están hablando de ir a la velocidad de la luz. En un ejemplo más práctico les podría decir, cuando ustedes están viendo al cielo, ustedes pueden ver que un trueno cae, es decir, la luz ya le ven ustedes. Pero el sonido llega después. ¿Se han dado cuenta de esto? Ustedes le ven al rayo del trueno, ya le ven. Pero un poquito después, unas milésimas de segundo después, recién suena. Entonces ahí podemos comprobar que la velocidad de la luz es mayor a la velocidad del sonido. Esto hay que tener en cuenta. De esta manera podemos ver que todos toman a la velocidad de la luz como la velocidad a la que deberíamos alcanzar para realizar los viajes interplanetarios. Algo también que ustedes pueden darse cuenta es que hay estrellas que nosotros estamos viendo con luz ahorita y ya no existen, ya se murieron hace tiempos. Entonces, bueno, son características muy importantes y esto se debe al tiempo en el que nosotros estamos y a lo que se ve desde donde nosotros estamos. Sin embargo, si ustedes se toman en cuenta todo este tipo de experimentos que hay o de cosas naturales también, como en el caso de los rayos, ustedes pueden llegar a la conclusión esta de que el sonido tiene otras características que la luz. ¿Sí? Vamos a ver en la siguiente las características atribuidas a la luz. Estas características atribuidas a la luz, que como ustedes saben se propagan en ondas, deberían de necesitar un medio mecánico, dicen ellos, para propagarse, que recibió el nombre de éter. Esta es la parte que no es muy convincente, puesto que
esta sustancia debería recibir el nombre de éter o que recibió el nombre de éter, es algo, se puede decir que está dentro del mundo ilógico, puesto que la luz se propaga ahora en el aire, se puede propagar en el espacio, se puede propagar en todo lado. En un, ¿qué se puede decir? Cuando ustedes están en un túnel, bueno, en el agua, es decir, no solo es en el aire o en una sustancia. Si ustedes están en el agua, también pueden ver la propagación de la luz. Entonces, bueno, dice en esta parte, por eso dice características atribuidas a la luz. Las ondas de luz deberían de propagarse con una velocidad fija, de módulo C, es decir, como habíamos dicho en la fórmula de Einstein, con respecto a su medio de propagación, el éter, pero siempre centrándose aquí en el éter. Y por esto es que hasta ese tiempo fueron aceptadas, pero luego tuvieron que ser ya más, se puede decir, explicadas o más experimentadas, más estudiadas por otros científicos para ver si era verdad o no. Dice, la velocidad de las luces es un sistema que se mueve respecto al éter. Podría hallarse a partir de la fórmula clásica de adición de velocidades. Bueno, entonces, esta sería hasta aquí una explicación muy elemental y básica acerca de esta parte. Con esto ya podríamos hacer el deber. Sin embargo, les vamos a proyectar un video a continuación en la que habla un poco acerca de esto para que ustedes puedan comprender mejor. Voy a parar la grabación. Ya, entonces debido a esto, a lo que acabamos de ver, es que se dan estas explicaciones y como ustedes pueden observar, con el tiempo se fueron desmintiendo ciertas cosas y también complementando otras. En sí, sí fueron importantes los primeros estudios, puesto que dieron una pauta para entender algo. Sin embargo, con el tiempo, al ver que en el caso de la luz no es que solo en el éter se propaga, sino en cualquier parte, e incluso como ustedes pudieron observar en el universo o en cualquier sustancia, entonces ahí se llegó a ver que las características de la luz son distintas al sonido. No es como inicialmente se mencionaba, sino muy distinto. De esta manera se llega a esta conclusión en que la luz no necesita de una sustancia como el éter, tampoco el aire, como en el caso del sonido, y así llegaron a esta conclusión que vimos en el video, en la que C es igual en todo lado, es decir, C, que es la velocidad de la luz, es igual aquí o en el espacio o en el agua o en cualquier lugar. Esto sería como conclusión, entonces con esto ya tendríamos cómo hacer nuestro deber. En el un caso solo es copiar ese cuadrito en cuanto a estas características, tanto del sonido o las atribuidas a la luz, y también explicar las limitaciones en cuanto a esta parte de la física clásica, que la limitación básica sería en cuanto a la luz, que es la sustancia esta del éter, que no es algo que sea real, se limitaba en ese tiempo y las limitaciones de la física clásica de aquel entonces son esas específicamente que se referían a una sustancia en la cual se podía propagar la luz o en la cual también se debía necesitar como medio mecánico para que se propague la luz. Esto sería. Bueno, entonces voy a dejar de compartir.